Que el Señor les bendiga en esta tarde. Nos encontramos en un nuevo devocional. Ustedes frente a sus pantallas, yo aquí transmitiendo este mensaje que espero sea de bendición para todos. El tema que quiero compartir hoy se titula Consejos del apóstol Pedro para estos últimos tiempos. La base bíblica se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, y dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero introducirme con lo siguiente. En tiempos difíciles, normalmente acudimos a personas claves para pedir su consejo, su dirección. En estos tiempos de pandemia, nos hemos acercado de alguna manera a los expertos en la salud para que ellos nos indiquen el rumbo. Por ejemplo, en esto del virus, hemos procurado seguir las indicaciones que ellos nos van dando. En el terreno financiero, económico, también nos acercamos a personas que dominan el ramo para que nos indiquen qué hacer. Pero ahora, tratándose de que ustedes y yo, sobre todo en este momento, estamos pensando en cosas espirituales, la pregunta es, ¿a quién nos debemos de acercar para que nos dé orientación? Sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Yo diría que nos debemos de acercar a las personas profundas en Dios, a las personas que, guiados por el influjo del Espíritu Santo, nos pueden dar indicaciones seguras, claras y precisas sobre lo que debemos de hacer. Y hoy por hoy quisiera invitarles para que nos acerquemos a uno de los grandes apóstoles del Señor, el apóstol Pedro. Un hombre con una experiencia grandísima respecto a su cercanía con Dios y también respecto al conocer los tiempos en los que estamos viviendo. Él, aunque no los vivió, pero sí a través del Espíritu Santo nos puede decir qué dirección debemos de tomar. ¿Por qué no ustedes y yo en este momento nos acercamos al apóstol Pedro como si lo tuviéramos enfrente? Nos sentamos a su lado y le hacemos esta primer pregunta. Apóstol Pedro, ¿qué nos aconseja hacer para estos tiempos? Esperemos su respuesta y él nos diría: bien, hoy yo no te quiero dar una respuesta personal que salga nada más de mis labios. Quiero darte una respuesta que sea influida por el Espíritu Santo. Y el consejo que quiero darte o darles a todos para estos tiempos consiste en dos palabras. Estas son: sean sobrios. Y la otra es: y velad. Pensando en estas palabras, la primera, ser sobrios. La palabra sobrio significa estar alerta mentalmente y también tiene que ver con el autocontrol. La palabra griega nefalios, que es un adjetivo en griego, se refieren básicamente al hecho de estar libres del efecto de sustancias embriagantes. Sin embargo, en las Escrituras se utilizan principalmente en sentido figurado y nos transmiten la idea de ser sobrios, ser moderados en los hábitos, ser vigilantes y estar alertas o mantenernos en juicio. Es el contrario de estar ebrio.
Una persona borracha pierde la noción del tiempo, del peligro. No es muy consciente de lo que hace y dice. Una persona que estaba bajo los efectos de alguna bebida embriagante puede ser fácil presa de cualquier persona que quiera hacerle daño. Mas, sin embargo, una persona sobria está alerta, bien consciente de lo que hace y también de lo que piensa, de lo que dice. Es consciente del tiempo que vive y está a la defensiva de alguien que le quiera causar daño. Ser sobrios es tomar conciencia de los tiempos que vivimos y actuar como Dios quiere que lo hagamos. A todo esto el apóstol Pedro se refiere cuando nos dice que seamos sobrios. Ustedes y yo, en estos días difíciles, basados en este consejo de Pedro, debemos de estar alerta, espiritualmente bien al tanto de lo que está sucediendo, para que nosotros podamos asumir actitudes sabias. La otra palabra del apóstol Pedro es velad, y tiene que ver con ser vigilantes. Significa estar atentos, despiertos y alertas. Velar es un término que puede proceder de diferentes raíces etimológicas y por lo tanto puede tener distintos significados. Las primeras acepciones que menciona el diccionario de la Real Academia Española es que proviene del vocablo latino vigilare y se asocian con vigilancia que realiza una persona. Ustedes y yo en estos tiempos tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar con los ojos espirituales bien abiertos respecto a los tiempos que estamos viviendo. Escúchenme bien, si nosotros nos mantenemos durmiendo espiritualmente, seremos fácil presa del enemigo. Así es que velar en el sentido espiritual tiene que ver con que ustedes y yo tenemos que mantenernos en oración, en estudio de la palabra, congregándonos, procurando no fallarle a Dios, procurando obedecerle, procurando hacer lo que Él quiere. La palabra velar, pues la usan varios personajes de la Biblia. Por lo menos quiero citar a nuestro Señor Jesucristo, que es el primero que usa más la palabra velar y la aplica sobre todo en torno a su venida, para que cuando Él venga nos encuentre como Él quiere que hagamos. También la palabra velar la menciona el apóstol Pablo en sus escritos y tiene que ver más o menos con lo mismo. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis también nos dice que debemos de velar. Así es que hoy por hoy el apóstol Pedro pone en nuestros corazones estas dos grandiosas palabras que son ser sobrios y velar. Ahora, continuemos. Tenemos al apóstol Pedro a nuestro lado y ahora vamos a lanzarle esta pregunta. Apóstol Pedro, ¿por qué razón usted nos aconseja que estemos sobrios y velemos? Y ahora escuchemos lo que el apóstol Pedro nos dice. Bien, yo les aconsejo que sean sobrios y que estén vigilantes, porque ustedes tienen un enemigo. Él dice, porque vuestro enemigo, es decir, que ustedes y yo tenemos un enemigo en común. Fíjense que el diablo, cuando estaba al servicio de Dios, pero se halló en él, cuando estaba en el servicio a Dios, se halló en él que su corazón no era recto, que quiso rebelarse contra Dios, que quiso hacerse grande como a Dios y recibir adoración. Sabemos que del cielo fue arrojado y desde entonces se convirtió en el enemigo de Dios, pero no solamente enemigo de Dios, de toda la raza humana, y principalmente se ha hecho enemigo
de los que creemos en Dios, de los verdaderos discípulos. Tú y yo tenemos un enemigo en común. El apóstol Pedro le da otro término y dice, porque vuestro adversario. El significado básico de la palabra adversario es antídicos y es adversario en juicio en un caso legal. Imaginemos en un juicio donde el diablo es tu adversario. Imaginemos cuántas cosas en su astucia tendría para qué, para hacerte a ti culpable. Así es que tenemos un enemigo en común que es un adversario que está pues terrible. Otra palabra que el apóstol Pedro menciona tocante ese enemigo en común, ese adversario, es diablo. La palabra diablo significa falso, acusador o difamador. Kenneth Wuest, en los estudios que hace de las palabras en griego en el Nuevo Testamento, dice que ese término diablo era usado con diferentes significados, como ya mencioné algo. Uno es difamar, acusar y calumniar. Y no solo era usado para aquellos que traían falsos cargos en contra de alguno, también era para aquellos que diseminaban la verdad concerniente a un hombre y lo hacían maliciosamente, insidiosamente, con hostilidad. Una vez más, pensemos en el enemigo como tu adversario en un juicio. ¿Se imaginan? Usando toda la falsedad, acusando con todo el dedo, ¿verdad?, apuntando hacia ti y difamándote de la manera más atroz. Escúchenme bien, si cosas malas han de salir de alguien, es del enemigo. Así es que entonces a ese enemigo el apóstol Pedro le llama adversario y le llama diablo. Ahora, algo más que el apóstol Pedro dice tocante a este enemigo. Dice que anda como león rugiente. Es decir, él anda en su máximo grado de agresividad. Furioso, porque sabe que le falta poco tiempo. Ruge para intimidar. Para los cristianos, aun cuando el enemigo tiene poder, fíjense bien, para los cristianos, Satanás es como un león que tal vez ruja, pero se le han quitado los colmillos en la cruz por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, el sonido de su rugir, sus mentiras engañosas, sus potentes tienen el poder para devorar almas y robar a los cristianos de su eficacia. Él anda como león rugiente. Y añade el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Fíjense bien, que él no solo busca en lamer o en mordisquear a su presa. Él la quiere devorar. Él nunca va a estar contento hasta que vea al creyente absolutamente devorado. Pensemos en el juego del gato y el ratón. El gato persigue a su presa, el ratón, y cuando lo alcanza, como que empieza, ¿verdad?, a jugar con él. Y a veces se la puede pasar horas jugando con ese ratón. Pero el gato no busca solamente jugar. Una vez que se cansa, le da el zarpazo final y se lo come. Es lo que el enemigo busca hacer con las personas. Lamentablemente, muchos juegan con el enemigo en cuanto a las diversiones, al gozo, al placer. Y el enemigo los trae como el gato con el ratón. Pero llegará el momento en que se cansará y los hará su presa.
Gracias a Dios, mis hermanos, que ustedes y yo hemos sido libres por el sacrificio de Jesucristo de cualquier daño que el enemigo nos quiera hacer. Pero nosotros debemos de mantenernos en el terreno de Dios y no meternos en el terreno del enemigo para que nos haga su presa. Hoy, más que nunca, el enemigo está usando de muchas sutilezas para engañar. Es el tiempo en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. La lista es demasiado larga de cómo el enemigo está trabajando actualmente para engañar. Tiene un ataque abierto contra la vida. Y de allí vemos leyes que están de alguna manera como apoyando a aquellos que buscan que las mujeres aborten después de ciertos meses de haber concebido. Qué tremendas leyes, ¿verdad?, que apoyan la muerte de los infantes. Ataque a los valores. Se decía antes que una persona tóxica era aquella que era malévola, mal hablada, mal pensada, que actuaba mal en contra de alguien. Hoy, una persona tóxica puede ser alguien justo, alguien correcto, que como no, el malo, como no se puede apoyar en él, por lo tanto le llama tóxico. Hoy en día tendremos muchos ataques contra nuestra fe. El enemigo de muchas maneras buscará atacarnos en ese renglón. Se habla de sutilezas tremendas que él estará usando. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que hoy en día salen muchos videos en el internet, en el Face, tocante a, por ejemplo, extraterrestres, ¿no? Y al final no descartemos la idea que dirán que nuestro Señor Jesucristo es un extraterrestre. ¿Y todo para qué? Para opacarnos de nuestra fe. Fíjense qué sutilezas. El enemigo también está atacando la salud, como lo es el COVID-19. En algunos casos, sanamente hablando, podríamos pensar que esto es un virus natural que se propagó en tal región y que pues ha llegado a los diferentes rincones del planeta. Pero sabemos también que pues ese virus es muy probable que fue manipulado. Y en esa manipulación genética, ese virus fue propagado para causar tanto mal. Pensemos, si esto es así, en aquella persona que propició eso. Cuánta maldad habrá en su mente y en su corazón, y cuánto mal está causando en la humanidad. Si así fuere esto, hay que pensar que esa o esas personas no solo actuaron por sí mismas, sino bajo el influjo del enemigo. Pensemos en la violencia organizada, de cuántas personas han fallecido, no solamente en México, sino en tantos países. Ataques también a la familia. ¿Cuántos divorcios hay hoy en día? Violencia intrafamiliar, ataques al matrimonio, con tendencias fuera de lo instituido por Dios, desviaciones sexuales, problemas políticos, la corrupción. Todo eso son sutilezas del enemigo y mucho más, queriendo que hacer presas suyas a los humanos, y aún él busca también hacer sus presas a los cristianos. Pero ¿saben una cosa? El apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos de estar sobrios y velar por un enemigo, porque tenemos un enemigo que está trabajando arduamente de esas maneras en que he dicho hasta ahorita. Pero hay otras razones más por las cuales ustedes y yo debemos de velar. Voy a mencionar algunas rápidamente. Otra razón es para evitar una caída. Y prácticamente el apóstol Pedro es lo que pretende, que ante los ataques del enemigo, ustedes y yo no caigamos. Escuchen lo que la palabra dice, que en este tiempo el enemigo
podría hacer caer aún a los escogidos, que estos serían engañados. La palabra dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por cuanto la carne es débil, tú y yo debemos de estar sobrios y de velar. Otra razón por la cual debemos de hacerlo es para estar robustos y no tambalearnos en los días difíciles. Otra más, para implementar estrategias de alcance. Cuando uno está sobrio y cuando uno está velando, uno está capacitado para implementar estrategias de ataque contra el mismo enemigo. Una razón más por la cual ustedes y yo debemos de velar, y es para estar preparados ante la venida del Señor. El apóstol Pedro, sin duda alguna, tenía esto en mente. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de la palabra velar, Él también tiene lo de su venida en mente, para que nosotros estemos apercibidos para su retorno. Otra razón más para estar sobrios y velando es porque cuando uno está así, no solamente toma conciencia sobre sí mismo de ponerse a salvo porque está en situaciones de peligro, uno también piensa en los demás. Y aquí mencionaré que debemos de mantenernos en vela para poder compartir nuestra fe. Mirando que otros están en peligro, no solamente procuro yo mantenerme a salvo, voy a procurar traer a otros a esta salvación ante tantos ataques del enemigo, y por cuanto él busca en estos últimos tiempos llevarse a tanta gente al mismo infierno, ¿no? Quienes estamos velando nos mantendremos despiertos y con la unción y el poder de Dios y la pasión por las almas para ir y predicarles a aquellos que no han conocido de Dios. Hasta aquí le hemos lanzado dos preguntas al apóstol Pedro. Una fue: ¿qué hacer en estos tiempos? Y la segunda fue: ¿por qué hacerlo? Ahora vamos a lanzarle la última pregunta al apóstol Pedro por esta ocasión, para no cansarlo, ¿verdad? Nuestra tercer interrogante es: apóstol Pedro, ya usted nos ha dicho que su consejo para este tiempo es estar sobrios y velando. Y nos ha dado la razón por la cual debemos de hacerlo, porque tenemos un enemigo en común que es el adversario, que es el diablo, y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero apóstol, la pregunta es ahora: ¿cómo podemos nosotros vencerle? Ahora el apóstol Pedro nos dice: quiero también responderles de dos maneras. La primera es resistiendo. La palabra dice: resistid. ¿Qué significa resistir al diablo? Para poder entenderlo, analicemos la palabra resistir, que es oponerse con fuerza a algo. En el terreno espiritual, sobre uno mismo, es combatir las pasiones, deseos, etc. También es oponerse a la acción de alguien que procura violentarnos, oponernos a él también con violencia. En otros casos, la palabra resistir tiene que ver con tolerar, aguantar y sufrir. La mayoría de veces se ha usado la definición como nada más resistencia, como tolerar, aguantar, sufrir. Pero fíjense que en los escritos originales de la Biblia, el contexto de este pasaje resistir tiene que ver también con confrontar. Confrontar a su vez es mantenerse en actitud de oposición ante un problema, ante una situación difícil u obligación, sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo que suponen y luchando, actuando
ante las exigencias. Es decir, ante el enemigo, yo no nada más debo de mantenerme paradito y firme. También debo de asumir actitudes de agresión contra él. Si nosotros hemos estudiado sobre las armas del cristiano, hemos visto que hay dentro de la armadura aquellas que tienen que ver con defensa y otras que tienen que ver también con agredir al mismo enemigo. Así es que ustedes y yo vamos a ganar esta batalla resistiendo. Ahora, fíjense bien, que hay algunos pasajes donde la Biblia nos aconseja que debemos de huir de ciertas cosas, como por ejemplo, huir de las pasiones juveniles. Pero fíjense que respecto al enemigo, no nos dice que huyamos de él. Al contrario, nos dice que lo resistamos. Cuando ustedes y yo lo resistimos, pero fíjense bien, en obediencia a Dios, nuestra obediencia, el sometimiento a Dios es el primer paso para adquirir autoridad. Pues a mayor obediencia, mayor nivel de autoridad. Entonces el enemigo, ¿qué pasa? Dice el apóstol Pedro, resistid al diablo que huirá de vosotros. Hay un video que como me llama la atención y tiene que ver con un oso que va persiguiendo a su presa. La persigue y la persigue y la persigue. Y la presa huye, huye, huye. Pero se llega un momento donde ya no puede correr más. Y allí se mantiene la presa firme. Y esa presa le ruge al oso, le ruge con fuerza. Y el oso como que ni se percata de los rugidos. Pero aquella presa insignificante sigue haciéndolo. Y de repente el oso tiende a huir. Entonces aquella presa pequeña como que se siente muy fuerte, pero no se da cuenta que detrás está su papá, que rugió mucho más fuerte y su rugido hizo huir al oso. Déjenme decirles que cuando nosotros nos mantenemos firmes resistiendo, entonces Dios acude a nosotros como poderoso gigante y en Él nosotros tendremos la victoria. Ahora, no solamente somos llamados a resistir, sino también a mantenernos firmes en la fe. Y es lo que el apóstol Pedro también nos dice: resistan y permanezcan firmes en la fe. La palabra griega para fe, la mayoría la conocemos, es pistis, y significa persuasión, convicción y también confianza en Cristo. En estos tiempos, más que nunca, ustedes y yo debemos de tener esa persuasión, esa convicción y esa confianza en Cristo, sabedores de que Él está con nosotros y que no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios y en la fidelidad de Él, ustedes y yo saldremos adelante. Pero fíjense que cuando el apóstol Pedro dice o habla de firmeza en la fe, no nada más se está refiriendo a esta fe que nos lleva a estar persuadidos y con convicción de que Cristo está con nosotros. La palabra fe también tiene otra connotación. Cuando en la Biblia ustedes y yo encontramos la expresión la fe, también puede describir un sistema de creencias en las que nosotros debemos de tener también una fuerte convicción hacia la palabra de Dios y mantenernos en esas creencias que tenemos. Ustedes y yo, que nos congregamos en Ministerios Betel, en lo que es nuestra declaración de fe, tenemos una gama de creencias que se encuentran fundamentadas en la palabra. Ustedes y yo, en esa gama de creencias que están fundamentadas en la palabra, a la que nosotros llamamos declaración de fe, y que realmente están basadas en la palabra santa de Dios, nosotros debemos de mantenernos fieles y firmes
en esas creencias, que no nos mueva nada, que no seamos como aquella barca que es llevada por las aguas que hacen alusión a diferentes corrientes de doctrina. Ustedes y yo en este tiempo somos llamados a mantenernos firmes. Hasta aquí hemos hablado sobre 2 consejos que el apóstol Pedro nos da. ¿Cuáles? Ser sobrios y velar. ¿Por qué debemos de ser sobrios y velar? Aprendimos que porque tenemos un enemigo que busca hacernos su presa, a nosotros y a muchos más, sabedor de que sus días son cortos. Y hemos aprendido que podemos nosotros ganar la batalla resistiendo y manteniéndonos firmes en la fe. Yo hago un llamado a todos ustedes que me han escuchado. Las palabras del apóstol Pedro son muy propias para este tiempo. Yo te motivo para que allí en casa o donde quiera que estés, medites y vuelvas a meditar esta palabra. Tómala, hazla tuya, porque esta palabra es básica para estos tiempos. Si tú y yo lo hacemos, sin duda alguna, como el apóstol Pedro dice, nos mantendremos firmes en el camino del Señor. Y Dios quiera que cuando Él venga, nos mantengamos haciendo lo que Él quiere. Les invito para que en casa donde están, cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración. Padre que estás en los cielos, en este momento, tu palabra nos ha hablado respecto a estos tiempos. Nos ha dicho lo que debemos de hacer. Mi Dios, ante el vaivén de tantos comentarios que se hablan de estos tiempos, hay veces que la fe de muchos se tambalea, pero tu palabra hoy es como un bálsamo que, aparte de que nos toca con suavidad para que mantengamos la fe en ti, es una dirección que nos invita, que nos motiva al rumbo que debemos de tomar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Ayúdanos a acatarla, a ponerla en práctica, para que haciéndolo podamos nosotros resistir, mantenernos firmes en este tiempo contra los ataques mismos del enemigo y contra toda situación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.